nombre es Claudia Judith Sierra Morales, yo soy bióloga, soy consultora internacional certificada en lactancia materna, soy actualmente presidenta de la Asociación de Consultores Certificados y con mucho gusto y en nombre de todo el Consejo Directivo y agradeciendo la generosidad del doctor Jesús, vamos a proceder a dar inicio a la sesión. Primero les quiero comentar que toda la logística de las preguntas las llevará a cabo nuestra vicepresidenta, la doctora Katia Contreras. Entonces, todas las dudas que vayan surgiendo, por favor, váyanlas poniendo en el chat para que ella nos pueda hacer favor de englobarlas en grupos y poderlas decir al doctor Jesús. Y también quien nos va a hacer el favor de dar el currículum vitae del doctor Canseco es la doctora Adriana Guillén, que ella es coordinadora de educación y capacitación de nuestra asociación. Con todo esto, les agradezco muchísimo su presencia y pues damos entrada a esta sesión inaugural y al final les daré otras 2 sorpresas que tiene ACLAM preparadas para ustedes en los siguientes meses. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto que tenemos casa llena. ¿Sí se escucha? Bien. Me da mucho gusto presentarles al doctor que nos aceptó la invitación de participar con nosotros, es el doctor Jesús Mario Canseco Lima. Él es ginecólogo y obstetra. Además tiene una especialidad en ginecología oncológica y una especialidad en patología de mama y laparoscopía y ginecología avanzada. El doctor actualmente está en San Luis Potosí y nos hizo nos dio la oportunidad de compartirnos esto. ¿Quién mejor que hablarnos de lactancia y de cáncer de mama? Pues una persona que tiene todas las credenciales para hacerlo. Entonces, los dejo con el doctor y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Agradezco a CLAM la invitación. Gracias, Claudia. Gracias, doctora Adriana. La verdad es que yo tuve el placer de conocerlos en el Congreso de Monterrey cuando acompañé a mi esposa, la doctora Gabriela Mundo, que también es IBCLC y está con ustedes en ACLAM. Y más o menos ahí me entró la espinita de involucrarme un poquito más hacia lo que es el IBCLC, dentro de lo que es la rama de la ginecobstetricia. Y bueno, pues dentro de lo que yo veo en mi subespecialidad, que es cáncer de mama, pues este tema tan interesante al que me invitaron a participar, y la verdad es que hasta yo me encontré con muchas sorpresas. La verdad es que el enfoque que muchas veces damos los médicos hacia lo que es cáncer de mama, pues es hacia la prevención, pero como ahorita van a ver, mucho de esta prevención se puede lograr con la lactancia materna. Entonces agradezco nuevamente a CLAM la invitación. Veo caras conocidas también, Gabriela Mundo, Zoraida, a Roberta, que más o menos ya los había visto, como les dije, en Monterrey, y bueno, espero pronto unirme a ustedes también como IBCLC. No lo he quitado de frente. Entonces, voy a compartir pantalla y espero que sea de todo su interés la charla que vamos a tener en estos momentos. Les pido que me digan si pueden ver mi pantalla y sobre todo si pasan las diapositivas, porque de repente hay ocasiones en las que no pasa la pantalla. Entonces, pues bueno, yo soy el doctor Jesús Mario Canseco Lima, gracias por la presentación. Soy ginecólogo oncólogo, soy ginecobstetra, soy consultor internacional certificado en lactancia materna en IBCLC. Nosotros tenemos un centro de lactancia en San Luis Potosí. Mi esposa, la doctora Gabriela Mundo, y la doctora Zoraida Banda, que se llama Molacta, donde pues obviamente tratamos de trabajar en equipo entre todos y dándole la importancia a cada uno de lo que nos dedicamos. Entonces, el cáncer de mama y la lactancia materna, pues, tenemos que hablar primero de lo que es el cáncer de mama. Sí están pasando las diapositivas, ¿verdad? Sí,
Está la primera, la de enfoque. Ok, perfecto. Entonces, el objetivo de la prevención del cáncer de mama es detectar y referir oportunamente a lo que es la paciente con cáncer, ¿ok? Ya que el tratamiento y cuidado de esta paciente, pues muchas veces se agrava por la falta del diagnóstico temprano. Entonces, partiendo de que el 90% de las lesiones en mama son benignas, lo primero que tenemos que tratar de nosotros ofrecer a la paciente es tranquilidad. Empezar con esta situación en la que sabemos que ese 90% de estas lesiones serán benignas y habrá un 10% de lesiones que son malignas. Aquí lo importante es la detección temprana para lograr una referencia adecuada y que el tratamiento lo lleve el experto. A nivel mundial, vemos como el cáncer de mama prácticamente en la mujer es el primer lugar, ¿sí? Ocupa más o menos 2.088.000 casos al año aproximadamente. Está por encima de todos los demás cánceres que afectan a la mujer. Y en México, pues obviamente no es la excepción, ¿no? En México aproximadamente son 27.000 casos de cáncer de mama. El cáncer cervicouterino es más o menos parecido, lo que pasa es que aquí en estas cifras no ponen el cáncer in situ, pero el primer lugar al final del día en México sigue siendo el cáncer de mama actualmente. Y eso es lo importante en lo que nosotros podemos lograr un cambio. Una vez que uno hace el diagnóstico del cáncer de mama, Doctor, el 80% aproximadamente, ¿sí? ¿se podría acercar un poquito más al micrófono porque no alcanzamos a escuchar claro? A ver, dame un segundo. Sí, gracias. A ver, ¿ahí me escuchan mejor o no? Lejos, lejos, lejos. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, mejor. Sí, ¿verdad? Mejor. Sí. Traía los audífonos inalámbricos, pero mejor voy a utilizar los de diadema, más sencillo. Okay. Sí, muchas Entonces, gracias. bueno, no, para servirles. Entonces, como les decía previamente, en México es el principal cáncer de mama. El 80% del cáncer de mama se va a detectar ya en una etapa avanzada, como un cáncer invasor, y un 30% se va a detectar como cáncer in situ, que esto sería lo ideal, que esta cifra estuviera de manera inversa. Aquí nuevamente el 30% del cáncer de mama se detecta en etapas tempranas y hasta un 60% en etapas avanzadas. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Cambiar esa gráfica para que el gran porcentaje del cáncer de mama se detecte en etapas en etapas tempranas. En la actualidad la mujer tiene aproximadamente, ¿sí? De acuerdo a la edad, un riesgo de cáncer de mama que se eleva a partir de los 53 años. Hace 15, 20 años el riesgo de cáncer de mama en una mujer era una de cada 18 que una de cada 20. En la actualidad el riesgo va a una de cada 8, o sea que si ustedes se sientan en una mesa con 8 o 9 amigas, pues una de esas va a tener cáncer de mama desafortunadamente. Aquí lo importante es que si se detecta a tiempo, se puede manejar de manera adecuada. Algo importante es que uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de mama es la edad. Y en relación a la plática de cáncer de mama y lactancia, pues sabemos que a edades tempranas, que es cuando más ocurren los embarazos, pues habrá más lesiones benignas. Y muchas veces esta puede ser una situación que posterga el diagnóstico. Y entonces nosotros sabemos que el cáncer de mama repunta a partir de los 53 años, pero muchas veces escuchamos que la paciente tiene una lesión, un nódulo, y le decimos, ¿sabes qué? No es nada, no te preocupes, estás joven, no creo que sea nada malo. Entonces, es importante recalcar, 90% de las lesiones son benignas, pero hay un 10% que sí son malignas. Un poco de anatomía, recordar que la glándula mamaria es un órgano par, es una glándula que tiene una forma hemisférica o cónica, su diámetro es aproximadamente de 10 a 12 centímetros, un grosor de 5 a 7 centímetros, no ha tenido lactancia hasta 500 gramos en las que ya pasaron por la lactancia. El pezón, pues es una eminencia cilíndrica que se va a encontrar en la porción central de lo que es la glándula mamaria. Aquí van a confluir todos los conductos galactóforos. La areola es esa porción con mayor sensibilidad que va a estar rodeada por las glándulas sebáceas y de alguna manera también nos van a permitir mejorar lo que es la flora
en esa zona para evitar los riesgos de mastitis y otras situaciones. Recordar que ya no existe aquel galactóforos, ya se comprobó que la glándula mamaria está distribuida con una relación 2:1 entre glándula y grasa. No hay una manera de dividir lo que es la glándula y la grasa, están entremezcladas y la gran mayoría de la porción de lo que es la glándula mamaria se va a encontrar cerca de lo que es el complejo areola-pezón. Y por eso sí es como debemos nosotros enfocar la exploración física, tratar de enfocarnos más en esta zona central para detectar el mayor número de lesiones. Nuevamente, uno de los principales factores de cáncer de riesgo para el cáncer de mama es la edad. A mayor riesgo en edades jóvenes, pero la gran mayoría será después de los 53 años. ¿Qué pasa con el cáncer familiar? Bueno, cuando nosotros hacemos la historia clínica de la paciente y nos acercamos y cubro lo que es la mutación del BRCA, ¿no? Es importante que nosotros hablemos de que el 90% del cáncer de mama es un cáncer asociado a la edad. El otro 10% del cáncer de mama se puede asociar a una alteración familiar. Yo siempre les doy un ejemplo muy burdo y es, si por otra que se queda aquí en México, dependiendo de los factores que estén alrededor de esa paciente, a una le va a dar cáncer y a la otra no. Pero 1% de todas las pacientes que tienen cáncer de mama tendrán una mutación BRCA1 y BRCA2. Ahí sí, no importa si la mama está en un 80% de riesgo, ¿ok? Afortunadamente, solamente el 1% de todo el cáncer de mama, o sea, de 100 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, solo una es BRCA positiva. Es importante porque hubo una situación con una artista hace unos años en la que ella dijo que se iba a hacer el BRCA y todo el mundo corrió a hacerse el BRCA, que aproximadamente cuesta como unos $2,500 o $3,000, y entonces se fueron a hacer todo el mundo el BRCA cuando en realidad pues es menos de trata de informar y de informar de manera adecuada, porque si la paciente resulta que es BRCA positivo, ella tiene que estar dispuesta, por ejemplo, a hacerse una mastectomía reductora de riesgo. Si tú vas a hacer un estudio, por ejemplo, el BRCA, tome la decisión y de la de sus hijas de hacerse una mastectomía reductora de riesgo en edad temprana. Si no va a estar dispuesta, mejor que ni se haga el BRCA y que siga haciéndose su mamografía cada año, ¿ok? Entonces, como consultores internacionales de lactancia, saber asesorar bien a nuestros pacientes en este riesgo. Hay muchos factores que se asocian al riesgo de cáncer de mama, tanto menarca temprana, menopausia tardía, enfermedad benigna, pero los más importantes, bueno, si la mamá tiene una afectación de cáncer de mama, hay un 1.7% de riesgo en esa paciente, y si tiene 2 o más familiares, el riesgo relativo se va hasta 5. Obviamente, si hay ese riesgo relativo, se puede ir hasta 4 veces más el riesgo de cáncer de mama que en la población general. La mutación de BRCA por sí sola nos da hasta un 80% de riesgo de que esa paciente presente cáncer de mama después de los 50 años. La mutación por BRCA2 también nos lleva a esa mutación, pero difiere un poquito el tabaquismo, el alcoholismo y algo nuevo que es la densidad mastográfica, que es la cantidad de tejido glandular en la paciente. Nosotros solicitamos la mamografía, ya disminuyó y la mamografía será capaz de atravesar, por así decirlo, la glándula mamaria. En pacientes jóvenes se puede pedir una mamografía, pero solamente si el problema de la mamografía en una paciente joven es que su densidad mamaria va a ser tan alta que no vamos a poder ver más allá de los primeros 2 a 3 centímetros. Hay algunos factores protectores para el cáncer de mama. 6 meses, tener por lo menos 4 hijos o más, el realizar un ejercicio por lo menos 3 o 4 veces a la semana, tener un índice de masa corporal bajo, que le hayan realizado una oforectomía antes de los 35 años. Si yo le hago una oforectomía a una mujer antes de los 40 años, la estoy sometiendo a un riesgo de osteoporosis y a un riesgo de infartos. Entonces, a la larga, en lugar de protegerla contra el cáncer de mama, pues voy a hacer que la mujer, y la otra sería, pues, el riesgo de un infarto porque empieza a tener alteraciones a nivel vascular. Entonces, esta oforectomía solo está indicada en mujeres que tienen antecedente de BRCA y ya tuvieron fertilidad satisfecha. La aspirina también es un buen factor protector, así como para el cáncer de colon, para el cáncer de mama y para... Cuando nosotros planteamos un abordaje hacia la paciente, necesitamos estandarizar nuestra exploración física. Y es importante que dividamos la glándula mamaria en círculos concéntricos, como lo vemos aquí. Generalmente lo dividimos en 3 círculos, A, B y C, y de acuerdo a las lesiones más prominentes. Recordar que en el cuadrante superior externo de la glándula se encuentra la cola de Spence y es por lo general donde hay más tejido mamario. Pedimos a la paciente brazos de manera lenta para nosotros ir valorando si hay alguna retracción. Recuerden que siempre hay cierta simetría entre la glándula mamaria y la glándula mamaria derecha y la izquierda. No son simétricos. Incluso cuando pedimos que presione sobre la cadera para liberar lo que es el músculo pectoral mayor y poder valorar si hay alguna infiltración hacia ese músculo. Posteriormente hacemos una exploración biomamaria como tal, el hueco axilar, el complejo areola-pezón. Le pedimos a la paciente que haga expresión sobre el pezón para ver si hay telorrea o galactorrea, alguna secreción a través del mismo. Después le pedimos a la paciente que se recueste alguna de estas técnicas. La de técnicas concéntricas del centro hacia la periferia, o la de manera circular, o la técnica de podadora, que implica prácticamente pues abarcar. De esa manera podemos tener nosotros una mayor probabilidad de detectar las lesiones de manera temprana.
Es importante que sepamos que en el 42% de las lesiones van a ser detectadas por la misma paciente. Una lesión probablemente lleva creciendo ya por lo menos 18 meses. ¿Qué es esto? Esto es un término que lo usan mucho en Estados Unidos y en ingeniería y se llama sojourn time. En términos de física, es la estación de una que no puede regresar a su estado previo. ¿Cuál es este estado previo? La detección de una lesión no palpable contra la detección de una lesión no palpable. Si nosotros tenemos una lesión maligna palpable, ya lleva creciendo por lo menos ahí 18 meses. Ahí es la importancia de la mamografía. Y muy probablemente, si es una etapa temprana o un in situ, como yo les mencionaba, pues no requerirá ni quimioterapia, incluso a lo mejor nada más hormonoterapia, o se podrá obviar la radioterapia. O podremos optar por una cirugía conservadora, dependiendo de lo que la paciente opte. El médico será capaz de detectar las lesiones a partir de 5 milímetros, dependiendo de la capacidad del médico como tal, y la autoexploración mensual. Entonces, tenemos que fomentar nosotros la detección por el médico, también la detección por mamografía, pero recalcando un poquito la situación de la lactancia materna, pues sabemos que generadas. La paciente que tiene un cáncer de mama en la lactancia no va a ir a una mamografía anualmente porque su edad no le va a indicar que tiene que ir a hacerse mamografía. Y obviamente, si la paciente no tiene autoexploración, pues las lesiones autodetectables serán hasta los 4 o 5 centímetros incluso. El miedo de la paciente cuando toca una bolita es el acudir al médico para la revisión. Es importante que nosotros cuando hablemos de cáncer de mama y de autoexploración, son benignas. Entonces, como les decía previamente, la detección de la mayoría de los tumores se ve a partir de los 2 centímetros por autoexploración, de los 5 milímetros, que es cuando podemos todavía ejercer un cambio directo. Pero vean la importancia en esta situación del riesgo de embarazo, lactancia y cáncer de mama. Generalmente en los departamentos de ginecología y obstetricia, pues nada, como que todo el mundo se enfoca en el bebé y el bebé y el bebé y el bebé, y luego ya cuando nace, pues el pediatra y adiós. Entonces, sí les tengo que recalcar que a mí me sucedía lo mismo hasta que me involucré un poquito más en lo que es ser IBCLC, y pues esto es importante porque durante el embarazo y la lactancia, pues no creo que haya alguna mujer que levante la mano y diga, bueno, pues ni modo, no, me tocó. No, al contrario, tenemos que detectarlo de manera temprana y podemos empezar por cambiar este abordaje, ¿no? Sugerir en los departamentos de ginecología obstetricia ponga un poquito más de atención sobre lo que es la glándula mamaria, aunque sabemos que en muchos lugares sí se hace, pero en otros lugares, pues como menciona en este artículo, pues se da por hecho que se va a ver después y muchas veces pasa desapercibido. El 50% de las lesiones que vamos a detectar prácticamente es por la presencia de la cola de Spence, que es el sitio donde hay mayor cantidad de tejido mamario. El cáncer de mama, embarazo y lactancia, pues es ese cáncer de mama que ocurre durante el embarazo o dentro vemos cómo esta lactancia está directamente asociada al embarazo y muchas de las lesiones que se detectan en la lactancia puede ser que ya estén presentes desde el embarazo. Por eso recalco nuevamente cambio a una concientización en los departamentos de ginecología y obstetricia para lograr un mejor enfoque y tratar de detectar estas lesiones de manera temprana. Nuevamente, el 3% del cáncer de mama y la lactancia afortunadamente no es tan común, pero sí se llega a presentar. El problema del cáncer de mama que se presenta en el embarazo y la lactancia es que la gran mayoría de las veces se retrasa. Entonces, el cáncer de mama en general antes de los 40 años se va a ver en un 5% de todo el cáncer de mama. Antes de los 35 años, el cáncer de mama solamente abarca el 1%. Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre el cáncer de mama en general, que es a los 53 años de la edad diagnóstica, y la edad a la que se diagnostica en el embarazo y la lactancia, pues anda alrededor de los 33 años. O una prueba de tamizaje directa, solamente si le explicaron que tiene que ser autoexploración. Entonces, la etapa clínica del diagnóstico generalmente es similar en los dos. El 66% se detecta en etapas 2 y 3. Y en el cáncer de mama en el embarazo, la gran mayoría se va a detectar en etapas más avanzadas, aproximadamente andan alrededor de la semana 21. Que si ustedes recuerdan, pues la lactogénesis 1 más o menos anda por esas fechas, ¿no? Entonces, tiene que ver un poquito la parte ya de la lactancia con este diagnóstico al principio del embarazo. De mama y la lactancia y el embarazo. Bueno, pues que muchas veces la paciente que va a tener cáncer de mama durante el embarazo va a presentar su primer embarazo a una mayor edad. Y esto, como vimos previamente, pues es uno de los que muchas veces estos cambios se reportan como normales cuando en realidad no son normales, ¿no? Y ya nos toca a nosotros valorar pacientes que les dijeron que era una lesión benigna, que no se preocuparan, y resulta que sí era un cáncer, y del embarazo y la lactancia, pues se postergó el diagnóstico y pues se detectó en una etapa más avanzada. Nuevamente recalco, ¿no? Lo que buscamos nosotros, independientemente del embarazo y la lactancia, es que el cáncer de mama se detecta en etapas más tempranas y actualmente se detecta en etapas más avanzadas hasta un 80%.
La exploración incluso en la glándula mamaria de una mujer que está embarazada o lactando tiene más sensibilidad. Si tuvo antecedente de una mastitis, pues va a tener muchísimo dolor, incluso ella va a sentir más dolor de lo normal, ¿no? Puede ser difícil incluso que la paciente acepte una biopsia cuando está embarazada, cuando está en lactancia, por el simple hecho de pensar que va a comprometer su lactancia. Y segundo, pues por el riesgo que ella siente de que le digan que es un cáncer y cuando acaba de ser mamá, pues es una situación. Generalmente no son tamizadas con mamografía y a veces la autoexploración incluso para la misma paciente puede ser complicada por lo mismo, porque la glándula mamaria tiene muchos cambios que ella no alcanza a detectar de manera factible. Los diagnósticos diferenciales en una mujer embarazada o durante lactancia que nos pueden hacer sospechar un cáncer o una lesión benigna, pues pueden ir desde un galactocele, el absceso posterior, por ejemplo, a una mastitis, la presencia de lipomas. Recuerden que la grasa se encuentra relacionada 2 a 1 en lo que es la glándula mamaria, sarcomas con antecedente a lo mejor de un tumor filodes, algunos neuromas o amartomas. Y en lactancia hay múltiples secreciones hormonales y muchos de estos fibroadenomas van a tener un crecimiento y una hipervascularidad. Y muchas veces no logramos nosotros diferenciar entre si es benigno o maligno porque de preirrigación y pues de alguna manera la elastografía y el Doppler nos van a tener cierta controversia en si la lesión es benigna o maligna por pura imagen. También una de las principales lesiones que se ven en la lactancia es el adenoma lactacional, que pues no es más que cierta acumulación de leche en alguno de los conductos que se llega a solidificar y que va a desaparecer cuando la lactancia termine. Entonces también el aspecto heterogéneo, pues que recordar que el 90% de las lesiones generalmente son benignas. Ya en una imagen de cáncer ante la lactancia, la glándula mamaria va a tener proliferación por la lactogénesis 1 que mencionamos previamente. Esta proliferación pues va a generar una mayor densidad a través de lo que es la glándula y nos va a ocultar lesiones que a lo mejor están más posteriores. La tomosíntesis puede ser una buena opción, aunque pues el diagnóstico se hace idealmente por ultrasonido, ya que permite y será complementario a la mamografía. No quiere decir que no podamos realizar una mamografía en la mujer en lactancia o embarazada, sino que deben de ser complementarios y recordar que aquí el que más peso, una masa palpable después de 9 meses del nacimiento de su bebé. Al final del día fue un carcinoma ductal infiltrante, vean los bordes irregulares, ¿sí? En la mamografía pues casi ni siquiera se alcanza a ver, o sea, no se ven los bordes irregulares, cierta espiculación, alguna sombra acústica posterior y pues debemos de tomar el siguiente paso que es la biopsia. Entonces, realmente el estándar de oro es la biopsia por truco. Es esta aguja especial que es cilíndrica, que nos permite tomar cilindros de tejido que van desde 2 hasta 3 milímetros de diámetro. Y en mujer que está en lactancia hay mayor riesgo de una fístula láctea o mayor riesgo de hemorragia por esa hipervascularidad que tiene la glándula mamaria. Así es que aquí lo ideal en la mujer en lactancia, el método ideal nos permite una mejor interpretación, ya que la misma glándula mamaria y la misma lesión va a tener mayor celularidad y esto va a permitir que el patólogo tenga un mejor diagnóstico, un mejor abordaje y de alguna manera disminuimos el riesgo de una fístula láctea o riesgo de hemorragia, pero tendremos que optar primero por una BAF. Si a pesar de la BAF nos reportan que es no concluyente, entonces tendremos que optar por una biopsia Trucut. Aquí les muestro, afortunadamente es un buen método diagnóstico, ya que de las 214 biopsias que se hicieron por aspiración, ninguno de los reportes benignos desarrolló cáncer en los siguientes 12, que la especificidad de la BAF es muy buena. Recuerden que la especificidad lo que valora es que nos va a detectar los pacientes sanos. Entonces, yo lo que quiero con esta biopsia es 6 a 12 meses, que esa lesión no va a ser un falso negativo y que en realidad la paciente tiene un cáncer y yo lo mal diagnostiqué. Afortunadamente, la BAF en la lactancia es una buena opción y simplemente tenemos que referirle al patólogo que estamos mandando una BAF de una paciente que está en lactancia para que sepa lo que está buscando. Hablando de lo que corresponde a esta estirpe histopatológica, que es el carcinoma ductal infiltrante, en un 90%, un 9% es el carcinoma lobulillar, que en algunas ocasiones se maneja como un cáncer in situ o un riesgo de cáncer, y el cáncer inflamatorio, que es afortunadamente de los menos comunes, pero es de los más agresivos. La otra parte molecular del cáncer de mama es la división de los receptores hormonales, tanto los receptores de estrógeno y progesterona como el HER2/neu. Los receptores hormonales se van a ver casi en el 70% de las mujeres, pero antes de los 40 años, las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama, el 70% tendrán receptores hormonales negativos. Durante el embarazo no es diferente. Casi todas las mujeres embarazadas con cáncer de mama tendrán menos de 40 años y por lo mismo sus receptores hormonales serán negativos hasta un 70%. Y el HER2 más o menos se mantiene similar en la no embarazada y en la embarazada antes de los 35 años y se presenta únicamente en un 20% en general de todo el cáncer de mama. Nuevamente,
¿Por qué recalcar diagnóstico? Existe el riesgo de que haya presencia de metástasis ganglionares en la axila ipsilateral de la glándula mamaria que estamos hablando. ¿Por qué es importante los ganglios en el cáncer de mama? Porque es el principal factor pronóstico a futuro. Si la paciente tiene ganglios por sobrevivencia a largo plazo, y fíjense, por cada mes de retraso que nosotros tengamos en el diagnóstico de cáncer de mama, el riesgo de metástasis ganglionares se eleva a 1.8%. 3 meses de retraso, 5.2%. 6 meses de retraso, 10.2%. Si nosotros evaluamos que en general el retraso, pues estamos hablando que esta paciente va a tener un 12% de riesgo de tener metástasis ganglionares al momento del diagnóstico. Y si tiene 12% de metástasis ganglionares, pues su supervivencia es 0.028% por cada día de retraso en el diagnóstico. Nuevamente, en cuanto a la imagenología, lo que ya les había recalcado, la mamografía es una, sin embargo, durante la lactancia no es como tal el estudio ideal. Es un estudio complementario al ultrasonido, sí debemos contemplarlo, pero por la gran densidad mamaria que presenta la paciente, primero por ser joven y segundo por la lactancia, pues no nos va a permitir ver más allá de 2-3 centímetros en profundidad, y a lo mejor la lesión queda escondida, casi pegada a lo que es el pectoral mayor, pues la mamografía nunca va a poder detectar esa lesión. Entonces, el estudio ideal es el ultrasonido, su sensibilidad es del 100% durante el embarazo y la lactancia, y se va a complementar con lo que es la mamografía. Nos va a permitir también, a nosotros hacer una biopsia dirigida con, por ejemplo, una biopsia por aspiración, como habíamos dicho previamente. También existe la resonancia magnética, no se verá tan frecuente, pero en otros países se ve de manera factible el realizar o el solicitar una resonancia magnética. La ventaja de la resonancia magnética sin contraste es que pues, no tiene radiación, son eléctricas, y si no aplican gadolínio, que es el medio radioactivo, pues se puede realizar en cualquier paciente, incluso embarazada. La diferencia es que si nosotros la prioridad del bebé, y en la lactancia, si optamos por hacer una resonancia y tenemos que aplicar el gadolínio, si la mujer está en lactancia, entonces debemos suspender la lactancia por 48 para que pues, el gadolínio se elimine completamente y no haya riesgo para el bebé. La mujer tiene que seguir extrayéndose la leche para que no haya riesgo de mastitis. Algunas consideraciones obstétricas entre el manejo subsecuente después de la cirugía es que la quimioterapia está prohibida durante la lactancia, y una vez que terminamos de dar 4 semanas más para tratar de que no haya ningún metabolito aún en lo que es la secreción láctea. Entonces, no podemos dar lactancia directa durante la quimioterapia. En los recién nacidos que fueron sometidos a quimioterapia durante el embarazo, tenemos que vigilar daño gonadal, datos de infertilidad incluso en hombres y mujeres, y datos de falla renal, pulmonar y cardíaca. La cirugía se puede realizar en la mujer embarazada después de la semana 12, y esto no es porque la mayoría de los abortos o pérdidas de embarazos ocurren antes de la semana 12, y de esa manera pues nosotros permitimos que termine la embriogénesis y de alguna manera ya no va a hacer tanto efecto lo que es la anestesia directamente. De primera instancia, la cirugía que más se recomienda en la mujer embarazada y cáncer de mama es la mastectomía radical modificada. Si queremos hacer una cirugía, la cirugía conservadora es la cirugía en la cual se secciona una parte de la glándula mamaria, pero no se retira el total. Una situación importante es que la paciente que recibe una cirugía conservadora mente. Entonces, después de que la paciente recibe la cirugía, va a quimioterapia y después a radioterapia, pero no pueden pasar más de 200 días entre que la paciente no podemos optar por cirugía conservadora en el primer trimestre del embarazo. Podremos optar en el segundo o tercer trimestre porque la radioterapia se dará después de que el bebé ya haya nacido. El ganglio centinela es controversial durante el embarazo, ya que el azul patente puede producir anafilaxia hasta en 1% de las pacientes y puede producir daño teratogénico en el bebé. Recordar que en la riesgo de alteraciones en la misma anatomía de la glándula mamaria, recordar que los bebés que son sometidos a cirugía durante el embarazo pueden tener más bajo peso al nacer o tienen más riesgo de parto pretérmino. Esto lo traigo a colación porque el cáncer de lactancia no podemos pasar más de 7 meses después de la cirugía para que la paciente reciba esa radioterapia pensando en una mastectomía radical o en una cirugía conservadora. Durante el embarazo, pues puede tener más riesgo de leucemia y cáncer por cada punto Grace que recibe. Entonces, es importante que durante el embarazo se evite la radioterapia. En cuanto a los 30 años, la mujer embarazada, la mujer con cáncer de mama podrá buscar un nuevo embarazo después de 2 años de haber terminado el tratamiento de cáncer y saber que dentro de las ocurrencias. Por eso es que si la paciente se quiere embarazar nuevamente, le debemos sugerir que se espere por lo menos 2 años para buscar un nuevo embarazo. Cada año de lactancia posterior a que la paciente tuvo cáncer de mama, %. Y ahora sí, con este preámbulo de lo que es el cáncer de mama en general y un poquito de algunos temas referidos, ahora cáncer de mama, porque creo que es ahí donde nosotros podemos ejercer un cambio importante, considerándonos como pues, consultores internacionales en lactancia materna, ¿no? Entonces, de entrada recordar que los moleculares, ¿sí?
Principalmente son el luminal A, luminal B, los cuales van a tener receptores hormonales positivos. Después está el HER2, que es un poco más agresivo, que es el que más se asocia a la mutación de BRCA1 y BRCA2. Un poco para que vean lo que son los receptores. Son los receptores de estrógenos y progesterona que van a estar presentes en lo que es la glándula mamaria. Perdón. Cada mes cuando la mujer va a presentar su menstruación es secundario el estímulo hormonal que ella recibe porque su glándula mamaria piensa que va a entrar en lactogénesis 1. Entonces, esto es gracias a estos receptores hormonales que son los de estrógenos y progesterona. Entonces, estos receptores hormonales se van a encontrar por tratamiento después de que termina la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, se va a llevar a cabo con el bloqueo mediante tamoxifeno, que es un modulador selectivo de estos receptores. Después tenemos los factores de crecimiento epidérmico, donde el más común es el HER2. Y el HER2 es un factor se va a asociar a un mayor riesgo y a una mayor agresividad en el cáncer de mama. Incluso hay una película de los que descubrieron el HER2, no me acuerdo el nombre ahorita, pero película, y les va a salir cuando descubrieron este factor de crecimiento y cómo cambió el hecho de aplicar el anticuerpo, el Herceptin, a la supervivencia de las mujeres. Entonces el HER2 es un oncogeno, es un miembro de la familia de los factores de crecimiento. Se va a ser un factor predictivo, ya que nos va a hablar de si hay o no hay resistencia a las hormonas, y generalmente es de mal pronóstico, ya que tiene gran elevación en la recurrencia y en las metástasis, sobre todo a órgano blando como ¿sí? A partir de que apareció el Herceptin, que es el tratamiento ideal, su supervivencia ha mejorado, pero se sigue considerando como alto riesgo. Incluso puede tener recurrencia hasta 20 años después del diagnóstico. Enfocándonos en los receptores hormonales, es el que tiene el mejor pronóstico y va a tener una sobreexpresión elevada de receptores de estrógenos y progesterona. El luminal B se va a ver en un 20%, tiene menor sobreexpresión de estos receptores, y el luminal A tiene mejor pronóstico del luminal A. El HER2, como les dije previamente, tiene mayor mutación de P53, su comportamiento es más agresivo y se considera de mal pronóstico. Y el Basal-like, cánceres de mama, se asocia generalmente un 80% a la mutación de BRCA. Esto es importante porque cuando de repente hay familiares que tienen un antecedente de un familiar directo con cáncer de mama, lo primero que ustedes tienen que preguntar es, oye, después de que terminaron el tratamiento con tu mamá, por ejemplo, ¿le dieron una pastillita que se está tomando durante 5 años? Sí, entonces se baja el riesgo más del 80% de que tenga una mutación de BRCA, y entonces podemos nosotros orientar a la paciente para que no tenga el riesgo de pensar que tiene una mutación, y seguramente el cáncer que tuvo su mamá pues fue un cáncer asociado a la edad. Desafortunadamente el Basal-like o triple negativo es el que más se va a presentar en lo que es la paciente con lactancia, y eso es importante porque aquí es donde nosotros podemos ejercer un cambio a futuro y tratar de evitar con la lactancia el riesgo de que una mujer joven llegue a presentar en un futuro cáncer de mama. Entonces, les voy a presentar varios estudios. Se comporta asociado al riesgo futuro de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, en este estudio de 50,000 casos de mujeres con cáncer de mama y 96,000 controles, se estudiaron 47 estudios en 30 países. Todas las mujeres por lo menos habían tenido un hijo en su vida. Aquí encontraron que el cáncer de mama se reduce hasta un 4.3% acumulativa. O sea, si la paciente tuvo 3 hijos y en uno le dio 6 meses, en otro 3 meses y en otro 2 meses, es acumulativo para juntar estos 12 meses. El cáncer de mama se va a reducir hasta un 7% por cada nacimiento de término. Entonces, el fomentar que la paciente se embarace de mama. Después veremos algunos datos controversiales que tienen que ver un poquito con esto de los nacimientos. Ahora, lactancia versus no lactancia. O sea, la paciente que llega a un hospital y que de entrada ya le están regalando las fórmulas y ya le están diciendo que incrementándole el riesgo a esta paciente de que en un futuro pueda tener un cáncer de mama. Entonces, 32 estudios en los cuales se evaluaron 14% menos riesgo de cáncer de mama con al menos un hijo y lactancia materna. 28% menos riesgo si la lactancia era por lo menos de 2. Es independiente del número de hijos, es lo que les decía. La lactancia se va sumando conforme el número de embarazos, pero no tiene que ser directamente 12 meses en el primer embarazo. O sea, acumulando esa lactancia y el factor protector se va incrementando independientemente del número de hijos. Hablando del principal factor o del principal cáncer de mama que se ve durante la lactativos, porque son los más comunes en mujeres jóvenes, como les dije previamente, pues vemos que la lactancia disminuyó en 10%, el riesgo para cáncer de mama con cánceres son los más agresivos que hay. Entonces, si nosotros fomentamos 12 meses de lactancia, un nacimiento, pues vamos a mejorar hasta en un 11.3% la disminución de ese riesgo de cáncer de mama. Hay un 20% de reducción de riesgo de cáncer de ansia. Aquí es importante. La edad temprana de primer embarazo de término disminuye el riesgo de cáncer de mama en mujeres que tienen receptores hormonales positivos, pero la edad temprana del primer embarazo de término incrementa el riesgo de cáncer activo. O sea, aquí es donde entra lo controversial. O sea, ¿me están diciendo que un embarazo entonces me incrementa el riesgo de cáncer de mama? Sí. Pero, ¿con qué lo puedo contrarrestar?
con la lactancia. Entonces, si nosotros no le decimos eso a la paciente, si nosotros entramos el hecho de haberte embarazado muy joven, tienes más riesgo de presentar cáncer de mama, pues obviamente la paciente va a tener como un foco amarillo y va a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Ya me embaracé. Pues si tú tienes una lactancia de por lo menos 12 meses, tu riesgo va a disminuir y el riesgo va a ser casi nulo. Nuevamente, 80% de los triples negativos son o tienen mutación de BRCA1 y BRCA2. Entonces, a mayor lactancia, menor riesgo de cáncer de mama por mutación BRCA1. Hasta 30. Yo le estoy diciendo a la paciente, ¿tú tienes una mutación de BRCA1? Sí, pero si tú das lactancia, te vas a proteger para que no tengas ese 80% de riesgo de tener cáncer de mama. Un cáncer de mama triple negativo se incrementa cuando la mujer tiene 3 o más hijos, o sea, el embarazo es esa lactogénesis. Y entonces, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Con la lactancia. Más adelante también les voy a mencionar cómo es que cambia esta situación entre la abolición de la lactancia de manera abrupta o la abolición de la lactancia de manera gradual. Entonces, la mutación de BRCA1 tiene negativos que son los más agresivos que hay. La lactancia no modificó el riesgo de cáncer de mama cuando la mutación es por BRCA2, pero el BRCA2, sí se va a asociar a mutaciones en los receptores hormonales positivos. Afortunadamente, por así decirlo, pues es más el cáncer de mama que se asocia. El efecto protector de la lactancia en subtipos negativos se va a asociar a un control de alteraciones hormonales. Esto no solamente afecta a lo que son los estrógenos y la progesterona. Los andrógenos suprimen la proliferación positivos y los andrógenos van a promover la tumorogénesis en tumores con receptores hormonales negativos. Entonces, la lactancia es la que va a fomentar disminuir el riesgo directamente para no fomentar esta tumorogénesis. Otros mecanismos son los cambios inmunológicos, la adhesión celular y la apoptosis. Recuerda que la apoptosis es la programación de una célula para morir. La inflamatoria genera pus, ¿sí? Genera polimorfos nucleares, macrófagos. La apoptosis simplemente es una muerte celular programada que no genera inflamación. Y la inflamación es un factor de riesgo para cáncer, para cualquier cáncer. ¿Cómo es el impacto de la lactancia materna? Y previene 20,000 muertes por cáncer de mama al año. Si nosotros entráramos con este eslogan, pues muchas de las mujeres optarían primero por lactancia. Incluso muchos médicos que no optan por la lactancia como primera instancia, pues generarían un cambio a la larga, ¿no? Incluso podemos prevenir 12 meses o más. O sea, tendríamos 40,000 muertes prevenibles únicamente por la lactancia materna. Tan sencillo que ni siquiera se tiene que enfocar año, ¿no? O sea, de entrada, por el simple hecho de que la mujer haya fomentado la lactancia por 12 meses, antes de que empiece ella sus mamografías a los 40 años, ya habrá tenido un factor protector y de alguna manera estaremos ejerciendo un cambio directo en ella para prevenirle el cáncer. ¿Cómo es este factor protector de la lactancia? Bueno, pues va a depender de la duración de la lactancia, de la paridad, del subtipo molecular y de los receptores hormonales. Sabemos que este efecto es molecular y de si la paciente tiene o no tiene receptores hormonales positivos. Entonces, vean, a mayor número de hijos, mayor riesgo de cáncer de mama de tipo hormonal negativo o triple negativo. Número de hijos, menor riesgo de cáncer de mama subtipo receptores hormonales positivos. Este es el menos agresivo, este es el más común, este es el que se ve en el 80-90% de las mujeres, pero hay un 10% negativo en un futuro. Entonces, aquí es donde la lactancia está ejerciendo su mayor protección. Está protegiendo a ese cáncer que es el más agresivo. Si la mujer se embaraza, va a tener más riesgo de cáncer de mama. No, la importancia aquí radica en que son complementarios. La lactancia te va a proteger contra el cáncer de mama más agresivo que hay. Entonces, si nosotros comparamos una mujer que tuvo hijos sin lactancia contra una mujer que no tuvo, hizo 8 veces más riesgo de tener cáncer de mama triple negativo. Entonces, pues aquí es donde dices tú, bueno, entonces me conviene más no embarazarme si no voy a dar lactancia, ¿ok? Pero más riesgo de cáncer de mama triple negativo sin lactancia, se va a reducir con la lactancia y se va a reducir aún más si nosotros sugerimos que la paciente incremente su lactancia por lo menos 12 meses o hasta 20 con paridad, pero sin lactancia, es hoy por hoy un indicador muy importante para la lactancia, porque nos va a permitir a nosotros prevenirle ese cáncer que es el más agresivo. Desafortunadamente no tenemos una bola de cristal para ver a quién le va a dar o a quién le va a dar este tipo de cáncer. La mujer se embaraza y después de su embarazo conlleva una lactancia saludable. La lactancia va a disminuir hasta un 23% el riesgo de cáncer de tipo luminal, que es el de hormonas positivas. Y el HER2 no hay cambios. Entonces, bueno, pues aquí afortunadamente no es el más común, es menos del 20% del cáncer de mama, pero habrá otros datos que nos pueden evitar ese tipo de cáncer. En Alemania empezó en 1976, se logró acumular en el primer estudio 121 enfermeras y en el segundo estudio 116,000 enfermeras. Se llevó vía telefónica y se preguntaba sobre la paridad de la mujer y los meses de lactancia que había presentado. Se hizo un análisis multivariado entre lo que es la paridad y lactancia para tratar de encontrar los factores más importantes asociados. Entonces, igual, se buscó
en los bancos de tumores de estas pacientes que habían tenido cáncer de mama, ¿sí? A las 12.452 casos de cáncer de mama que estos, 8.000 fueron con receptores hormonales positivos y 1.978 fueron receptores hormonales negativos. No hay diferencia, por ejemplo, en la estadística donde yo les he dicho que casi hormonales positivos y un 20% va a ser triple negativo. Se obtuvieron 4.000 muestras tumorales y de estas se analizaron los receptores hormonales, los factores de crecimiento, el HER2, y de esa manera se encontraron que casi todos correspondían a luminal A y luminal B y un 20% a triple negativo, como se había estipulado previamente. Al final del análisis de todos estos casos, se logró incluir a 199.514 enfermeras en el análisis final, de 1976 al 2012 y las otras de 1989 a 2013. Entonces, dentro del análisis de las más jóvenes, de las primeras, el 93% de esas enfermeras sí tuvo hijos, jóvenes que optaron por algunas no embarazarse ya. De estas, en las que se embarazaron primero en 1976 y después, el 67% tuvo lactancia positiva y aquí se hizo una diferencia significativa. La edad del momento del estudio en los dos grupos fue similar aparentemente. El primer grupo de las nulípares era 43 años contra 32 años en el segundo grupo y con hijos era 40. Dentro del análisis de lo que era la paridad, la lactancia y el riesgo de cáncer de mama, se vio que el cáncer de mama con receptores hormonales positivos tenía 18 menos riesgo de haber tenido hijos. Sin embargo, cuando se analizaba los cánceres de mama triple negativo o receptores hormonales negativos, no había diferencia entre si la mujer había tenido hijos o no había tenido hijos, como habíamos visto previamente. Entonces, aquí es importante recalcar, cambia con lactancia mayor de 12 meses y sin lactancia. Entonces, hablando del cáncer de mama que tiene receptores hormonales positivos, la lactancia no es su principal factor protector, SICA. El factor protector del cáncer de mama para receptores hormonales positivos es la paridad. A mayor número de hijos, mayor protección contra cáncer de mama hormonosensible. ¿Sí? No quiere decir que la mujer es torpe para los receptores hormonales positivos, es la paridad. La lactancia no aumenta ni disminuye el riesgo. Entonces, receptores hormonales positivos, no hay disminución de riesgo con lactancia. Receptores hormonales negativos, hay un 17% de disminución de riesgo de cáncer de mama. Sí, se aplica y la no lactancia en receptores hormonales positivos, ya vimos que hay una disminución del 17%. Y si no hay lactancia, entonces hay una disminución del 18%. Prácticamente es igual, no cambia. ¿Qué quiere decir? Que el peso mayor es la pura paridad. La lactancia en cáncer de mama con receptores hormonales negativos, vemos que la paridad no se asocia a esa disminución en el riesgo de cáncer de mama. Vemos cómo el HR no sobrepasa la unidad y no es significativo. Y la paridad no se asocia. ¿Qué quiere decir? Que en los receptores hormonales negativos, la paridad no protege contra el cáncer de mama. Lo que va a proteger contra el cáncer de mama en los receptores hormonales negativos es la lactancia. Ahora, aquí les tengo que recalcar algo. La mujer no sabe, primero, si va a tener cáncer de mama en un futuro. Segundo, menos va a sugiere, pues una buena paridad y una buena lactancia. Aquí otro estudio donde vemos que la paridad que más se asocia a la disminución del riesgo de cáncer de mama, 4 o más hijos, ¿sí? Entonces la paridad por sí sola va a disminuir el riesgo de cáncer de mama receptor hormonal positivo en un 18%, pero si además la mujer tiene 4 hijos o más, va a aumentar su disminución del riesgo hasta un 9%. Más común, tiene un 16% menos riesgo de cáncer de mama cuando hay 3 o más hijos y lactancia. O sea, aquí ya empieza a haber cierto efecto. En cambio, en el luminal B, la paridad y el riesgo de cáncer de mama es similar. La lactancia duró más o menos tiempo. Aquí nuevamente, ¿no? El factor protector va a depender del número de hijos, con y sin lactancia, más o menos el factor protector anda alrededor de un 12% aquí, y aquí a negativos hay gran diferencia. El mayor riesgo de cáncer de mama es en mujeres con hijos que no lactaron. Vean, más de 3 hijos, el riesgo relativo se va a 1.9, muy significativo, y 35% menor riesgo en mujeres que sí lactaron por al menos 7 meses. Aquí es donde hay un peso agresivo que hay. Hablando del HER2, desafortunadamente ya les había mencionado que el HER2 no tiene mucha modificación. Sin embargo, lo que nosotros podemos, por incrementar la paridad, sí hay un mayor riesgo de cáncer de mama HER2 positivo si la mujer tiene 3 hijos o más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente tratar de fomentar aquí la lactancia, pero este es el cáncer de mama que a lo mejor no se va a ver tan modificado con la lactancia. Nuevamente, hay un riesgo inverso entre lo que es la lactancia. ¿Qué quiere decir? A mayor paridad, menor riesgo de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, pero la paridad sin lactancia tiene mayor riesgo de cáncer de mama basal-like. Entonces, la lactancia nos lleva a un menor riesgo de cáncer de mama con receptores hormonales negativos. Vean, un factor protector no significativa que nos habla de que a mayor duración de lactancia hay mayor riesgo de cáncer de mama para receptores hormonales positivos. Aquí es un poquito controversial. Afortunadamente, el coeficiente que tenemos rebasa la unidad, pero sí es una tendencia que tenemos que evaluar de manera importante con es la paridad.
Y otro factor importante, la involución mamaria posparto sin lactancia puede incrementar el riesgo de cáncer de mama triple. Pues es la paciente que nace su bebé, no tiene apego inmediato, se llevan al bebé al cunero, le dan una fórmula, el bebé ya no quiere lactar, la mamá se entra en controversia, la historia que hemos visto toda la vida, y entonces optan por darle biberón, es más, tiene una situación catastrófica porque no pudo dar ni un día, ni 2 días, ni 5 días de lactancia. Entonces esto obviamente va a incrementar el riesgo de cáncer de mama triple negativo. Y creo que este es uno de los estudios más importantes porque nos demuestra cómo el suspender la lactancia de manera súbita es un factor de riesgo directo para un poquito recalcar nuevamente que tenemos que fomentar la lactancia 7 meses o más para que esto no suceda. Entonces, en el embarazo, el epitelio mamario va a proliferar extensamente, ya conocemos la lactogénesis tipo 1, y se en una mujer durante la lactancia, como los conductos están dilatados porque hay proliferación, hay mayor turgencia mamaria, mayor irrigación, y sabemos nuevamente que la lactancia previene 20,000 muertes por cáncer de mama al año. Solo 16 de cada 100 mujeres reciben esta información al iniciar la lactancia. Si yo tengo, sabías que por el simple hecho de dar lactancia estás previniendo la muerte de 20,000 mujeres, o sea, y puede ser que tú estés previniendo tu propia muerte por cáncer de mama, pues es un aliciente para que la misma mujer trate de fomentar la lactancia, ¿no? Incluso los mismos pediatras y nosotros como ginecólogos también lo debemos de fomentar de esa manera. Entonces aquí vamos a ver un estudio en el cual ya el tejido mamario va a sufrir una remodelación abrupta y forzada. En la etapa poslactancia hay cierta involución del epitelio mamario por apoptosis, ¿sí? Hay una porción de las células que se remodelan a un estadio previo al embarazo que tienen aquí adentro, ¿sí? Este es un corte de transversal y vemos cómo dentro de la glándula hay líquido, por así decirlo, o sea, son glándulas activas. Si nosotros suspendemos la lactancia de manera abrupta, automáticamente hay un cambio de las glándulas por tejido adiposo. Y entonces, esta modificación de manera abrupta nos va a generar que se llevó a cabo en ratones, donde lo que se realizó fue suspender la lactancia de manera abrupta en los ratoncitos en el día 56 y después se fijaron cuáles eran los cambios que ocurrían si suspendían la lactancia de manera abrupta o si la suspendían de manera gradual. Entonces, la involución abrupta demostró que hay mayor cantidad de depósitos de colágeno. Si yo les recuerdo que uno de los factores para cáncer de mama, como les mencioné al principio, era una mayor densidad mamaria, pues estoy generando un mayor riesgo de cáncer de mama por mayor depósito de colágeno por una suspensión abrupta de la lactancia. Hay más depósito de marcadores inflamatorios. Las glándulas van a desarrollar hiperplasia ductal y metaplasia escamosa por el simple hecho de entrar a una involución forzada. Hay una expansión persistente en el mamario que es un factor directo para mutación de BRCA1. Y este experimento, como les dije, se llevó a cabo en algunos ratones, en los cuales estará afectados, en los cuales al primer grupo se les quitó a los ratoncitos o a la camada de ratones al día 7, al día 28, al día 35, al día 56 y al día 120, y al otro grupo de ratoncitos se les dejó que generalmente los ratoncitos empiezan la lactación en el día 6. Entonces, para el día 7, pues prácticamente ya se puede de alguna manera ir suspendiendo la lactancia de manera gradual y se puede hacer una analogía con el ser humano, porque pues obviamente vemos aquí en la primera gráfica la involución gradual, cómo se mantiene esa secreción láctea y en la involución abrupta cómo hay un recambio por tejido adiposo. Posteriormente se hasta y vemos cómo hay una remodelación glandular al estado que es el previo al embarazo, sin secreciones en el lumen y aparición de apoptosis cuando hacemos unas estructuras alveolares y vemos cómo hay mayor Ki67, que es un indicador de proliferación celular o de remodelación tisular gradual. Aquí la diferencia es que este indicador de proliferación celular nos permite una remodelación gradual y acá en la suspensión abrupta, pues que a la larga nos va a dar más riesgo de cáncer. Cuando se suspende la lactancia en el día 35, si hacemos una suspensión gradual, vamos a ver una remodelación gradual que tiene regresión alveolar y repoblación de adipocitos, lo mismo que veis acá en esta gráfica, ¿no? Entonces, esta remodelación tiene que ser de manera gradual, por lo menos en los primeros 28 días en los ratoncitos. Si nosotros hacemos una analogía, pues suspender esta lactancia de manera gradual para que se genere esta buena remodelación. A diferencia de el tejido en el ratoncito donde la suspensión se hizo de manera súbita y entonces depósito de colágeno y a la larga pues mayor riesgo de cáncer, como les dije previamente. Ya en el día 56, ambas glándulas mamarias completaron la involución. Aquí podemos estar hablando ya de un año después de lo que es el inicio de la lactancia. Y vemos cómo ¿sí? Vean cómo el indicador de proliferación celular debe ser mayor en el día 28, pero en el día 56, este Ki67 ya debe estar por debajo de 5, ¿sí? Y vemos cómo en la glándula
que tuvo una suspensión abrupta de la lactancia, aún, y se va a mantener así por mucho tiempo más. ¿Qué quiere decir? Que durante la lactancia hay proliferación de la glándula mamaria. Una vez que llega la lactancia y que la paciente decide después de cierto tiempo entrar en la lactación y suspender la lactancia, esta suspensión gradual celular, pero programada. Y después de cierto tiempo, este indicador de proliferación va a desaparecer o va a llegar a un nivel mínimo. Si nosotros hacemos una suspensión abrupta de la lactancia, este indicador de proliferación celular se va a quedar. Y, pues como yo les dije previamente, uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de mama es la edad. Y conforme la mujer siga avanzando en edad, este factor de proliferación se va a mantener elevado. Entonces, va a ser uno de los principales indicadores de una suspensión abrupta de la lactancia, y es ahí donde nosotros podemos ejercer un cambio. O sea, cuando alguien nos diga, ¿le voy a decir que le estás incrementando el riesgo de cáncer de mama a la mujer por esta suspensión abrupta? Entonces creo que de alguna manera podemos empezar a ejercer un cambio en estas suspensiones abruptas de lactancia. Nuevamente, ¿no? Cambios proliferativos. La glándula mamaria empieza a tomar sus cambios previos al embarazo, pero de una manera gradual. En cambio, en la suspensión abrupta hay mayor depósito de colágeno, mayor depósito de adipocitos, mayor cantidad de células inflamatorias, y a la larga estos en conjunto van a generar una mayor proliferación para un cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo que se presenta en la lactancia. Entonces, ¿por qué probablemente hay mayor cáncer de mama triple negativo en mujeres, en teoría, con menor lactancia? Por esto, ¿sí? Cuando ustedes suspenden la lactancia de manera abrupta, están fomentando que la mujer incremente su riesgo de cáncer de mama triple negativo. ¿Dónde puedo yo ejercer un cambio asociado a lactancia? Eslogan y digo, oye, si tú suspendes la lactancia en el hospital, si tú suspendes la lactancia en la casa, si tú haces que tu paciente suspenda la lactancia para que le des fórmula, tú estás fomentando que la paciente tenga un cáncer triple negativo, que es el más agresivo que hay. Creo que es mama y la lactancia. Si ustedes suspenden la lactancia, le están dando un factor de riesgo muy importante a la mujer para que genere este factor o este cáncer de mama, que es el más agresivo que existe. ¿Sí? Nuevamente, mayor proliferación, mayor depósitos de colágeno. ¿Ok? Entonces, a mayor riesgo de cáncer de mama. La relación de colágeno tipo 1, tipo 3 fue 2.5 veces mayor en el día 28 de la suspensión abrupta. O sea, automáticamente estoy fomentando mayor cáncer. Ojalá eso lo supieran todos los dueños de las fórmulas maternas, ¿verdad? Ojalá. Aquí vemos una microfotografía con mayor depósito de colágeno en la mujer que tuvo una suspensión abrupta de la lactancia contra la que tuvo su suspensión gradual de la lactancia. Proliferación, mayor índice de proliferación luminal, mayor riesgo de cáncer de mama, mayor alteración a nivel de receptores hormonales. Entonces, llegando a ciertas conclusiones, sabemos que el 28% menos riesgo entre lactancia por cada 12 meses de lactancia contra no lactancia. Lo 21, hay un mayor depósito de colágeno por embarazo, y esto va a generar una mayor densidad de mamaria con colágeno tipo 1 y mayor riesgo de cáncer de mama. Hay un mayor índice de proliferación KI67, y esto se va a quedar incrementado a la larga durante toda la vida de la mujer. Por eso es que el factor protector de la lactancia se puede ir sumando independientemente de esto, es altamente tumorigénica. La involución gradual va a proteger contra este riesgo y, pues obviamente, nos va a llevar a nosotros a que fomentemos pues, la autopsicología obstetricia como en pediatría, como consultores internacionales de lactancia, fomentar la duración de la lactancia por lo menos 12 meses para evitar 20,000 muertes maternas, y si logramos que sea 24 meses, pues vamos a lograr 40,000 muertes maternas por cáncer de mama. Entonces, evitar la suspensión abrupta de lactancia, porque va a ser uno que es el más agresivo que existe. Entonces, el cáncer de mama es curable, y ya les enseñé que con la lactancia nosotros lo podemos curar. O sea, en ningún lado les habían dicho esto, en ningún lado nosotros habíamos visto lo sencillo futuro, por lo menos el más agresivo. Entonces, ¿en quién está? En ustedes, en nosotros, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a generar este cambio. Así es como nosotros podemos generar un cambio en el principal cáncer que haya, como fomentar la lactancia. Entonces, a veces el camino puede ser escabroso, puede ser tenebroso, y no podemos nosotros identificar hacia dónde vamos, ¿no? Como ahora en Mérida que se presentó Delta, ¿no? Como decía Roberta, ¿no? Podemos ver un camino sinuoso de estas características. ¿Pero qué necesitamos ante un camino de este tipo? Pues alguien quien, ante algo tan inmenso como el mar, y que un bebé tan pequeño como este puede estar en gran riesgo si no tiene alguien detrás, nos va a permitir a nosotros, si nos unimos, pues lograr un cambio que a la larga... Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Canseco. La verdad es que estamos muy agradecidos en nombre del Consejo Directivo por su participación. Yo me presento, mi nombre es Katia Contreras, soy actualmente vicepresidenta de México, y la verdad estamos pues, muy emocionadas y muy emocionados por haberlo tenido como nuestro primer ponente. Muchas gracias. La verdad es una plática increíble. Tenemos varias preguntas y me gustaría como tomar plática. Pero bueno, voy a iniciar. Primero nos pregunta, antes que nada quiero preguntarle si usted todavía tiene tiempo para Claro que sí. responder nuestras preguntas.
Muchas gracias. Bueno, empiezo. Susana Vázquez nos pregunta factores de riesgo si está indicada la mastografía o el ultrasonido mamario. Generalmente, como les dije previamente, la mamografía se va a indicar primero antes de los 40 años. Si la paciente tiene un familiar directo de 5 años, la primera mamografía debe ser a los 35 años, o sea, buscarse 10 años antes que apareció en el primer familiar directo. En mujeres jóvenes la densidad mamaria es un factor importante para tener falsos negativos. Entonces, si requieren realizar una mamografía es por física y tienen posibilidades de que ese nódulo sea sospechoso, entonces tendrán que complementar con una mamografía. En la actualidad hay dos mamografías, que una es la mamografía digital, que tiene una mayor penetración y permite discernir mejor lo que es la densidad mamaria, y la otra es la mamografía, que es una especie de tomografía en la que se generan varios cortes de la glándula mamaria. Entonces, si es una glándula mamaria voluminosa con mucha densidad, pues permite hacer cortes seriados para llegar a esa profundidad que yo les decía hasta el pectoral mayor. Entonces, no es que no se pueda hacer una mamografía, y principalmente es, si yo vi una lesión por ultrasonido, entonces pues, la voy a complementar con una mamografía. Pero solicitar una mamografía por alguna razón, sin alguna indicación, no tiene caso, por la densidad mamaria. Bueno, y voy a retomar dos preguntas que son muy similares. Edith Medina nos pregunta, en las mujeres lactantes de más de 40 años, ¿en qué momento se habla que cada vez tenemos más mujeres o mamás lactando más allá de los 2 años de su bebé? Y en estos casos, ¿cuándo se recomienda la mastografía? Más razón de que están lactando, ¿no? Mira, aquí lo ideal, y esto es un poquito del ginecólogo, es fomentar la consulta preconcepcional. Si tú tienes una mujer que está espontánea, pero lo ideal sería que si tú tienes una mujer que está buscando embarazarse y dentro de ese embarazo va a caer en la edad de los 40 o más, le realices una mamografía antes de los 40 años. Y de esa manera ya tienes un preámbulo. Si no tienes la posibilidad, primero le puedes hacer un ya de tipo digital, ¿sí? Y es la misma situación a veces que ocurre con las mujeres que tienen implantes mamarios por cirugía plástica, que tienen miedo, por ejemplo, que tengan una mayor compresión o mayor lesión. Sí se puede realizar, sí va a ser un poquito más molesto, pero nuevamente, tenemos que tener una razón para hacerle la mamografía. Lo primero, porque el ultrasonido es más sensible durante la lactancia independientemente de la edad de la paciente. Si yo veo una lesión o veo un factor importante, entonces pediré la mamografía e incluso mejor pediré la resonancia, ¿sí? Porque al final del día la resonancia me va a dar un poquito más de información, aunque como ya les dije, tendremos que suspender la lactancia 48 horas para evitar el riesgo del paso de gadolíneo hacia lo que es la tiroides del bebé, ¿sí? Muy bien. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Sandra Masri nos pregunta, ¿hay estudios sobre el riesgo relativo del cáncer de mama en relación al número de mastografías que se han realizado por la radiación? Sí, eso es una pregunta importante porque incluso hay quien dice que incrementa el riesgo para cáncer de tiroides y otras, pero en realidad no. Mamografías para que pudieran tener un riesgo de cáncer de mama. En la actualidad, con la mamografía digital y con la tomosíntesis, la cantidad de radiación es casi mínima, es casi imperceptible. Son tan óptimos los equipos que la verdad es que la cantidad de radiación que queda en la glándula mamaria es mínima. Para cáncer de mama es la edad. Lo que yo les decía del término en física del sojourn time es: cuando tú pides una mamografía, te vas a dar cuenta que hay muchas indicaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos está el Union Task Force, que te dice que tienes que hacer la mamografía cada 2 años, pero ello es porque no gastar tanto. Desafortunadamente, si yo les digo que para que una lesión mamaria se vuelva palpable tarda 18 meses y tú le dices a la mujer que se haga la mamografía cada 24 meses, pues se te va a ir la oportunidad de detectar el tumor. Entonces, aquí es donde tú justificas la mamografía cada año, pero en algunos lugares te dicen que no la hagas cada año porque después de 10 años, casi el 70% de las mujeres habrán sido sometidas a una biopsia innecesaria. Pero es donde tú dices, bueno, ¿qué pesa más? Una biopsia innecesaria. Aquí es donde tú tienes que individualizar el caso y tratar de manejar la medicina de acuerdo a la paciente. En Estados Unidos, en Europa, sí es una medicina privada, pero social. O sea, tú tienes tu seguro de gastos médicos y no puedes brincar al médico general hasta que no te estés o optar por hacerte tú la mamografía sin que te den incluso a veces la orden. O sea, son ventajas y desventajas. ¿Sí me explico? Y justo nuestra siguiente pregunta es, en mujeres mayores de 60 años, ¿qué tan justificado es que se haga anualmente la mastografía? O si la mamografía y cualquier estudio de tamizaje. Acuérdense que un estudio de tamizaje entiendo. es un estudio que se hace en una población de riesgo. El Papa Nicolau se hace en la mujer en edad reproductiva con riesgo de cáncer cervicouterino, la mamografía en mujer. Tú vas a dejar de hacer mamografías cuando piensas que la mujer no va a tener una supervivencia mayor a 10 años. O sea, si me llega una mujer de 90 años, pues a lo mejor ya no se la hago. Pero yo he tenido pacientes de 85 años con cáncer de mama y tuvieron que recibir quimioterapia y radioterapia. Entonces,
pues la mujer no se está muriendo joven, se está muriendo todavía más longeva. Entonces, el principal factor de riesgo para cáncer de mama es la edad. Claro que a mayor edad el cáncer no va a ser tan agresivo, porque las células son igual que la edad de la mujer. A menor edad, menor agresividad. Muy bien, gracias, doctor. Paso con la siguiente pregunta, es de Margarita de la Torre. ¿Qué tan efectiva es la exploración clínica de la mama durante el Aquí primer año de es lactancia? recordar que el 3% del cáncer de mama en general se va a asociar a la lactancia. Entonces, de primera instancia tenemos que pensar que no va a haber que detectar a una paciente, van a ser benignas. Lo que ella tiene que hacer es autoexplorarse para conocer cómo es su glándula mamaria. Y en el momento que ella encuentre algo diferente, corra al médico, bueno, al que sepa cómo explorar una glándula mamaria de Se lactancia. corre a San Luis Potosí cuando se detecta. No, pues con ustedes también, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias. Yasmín nos hizo 2 preguntas, bueno, 3, pero ahorita es con otro tema, voy a retomarlas juntas. Yasmín, a su de mama y si el tabaquismo pasivo puede aumentar el riesgo también de cáncer de mama. El tabaquismo es uno de los principales factores, y no solo para el cáncer de mama, sino para otros más. Entonces, produce mutaciones, produce alteraciones a nivel glandular de lo asociado a la edad también. Dependerá también de la cantidad de tabaquismo, ¿no? No es lo mismo una mujer que tiene un tabaquismo pasivo de 20 cigarros al día en la casa adentro, que si son 1 o 2 esporádicamente. Al final del día, pues el tabaquismo no es bueno, o sea, por donde lo vean, no nada. Entonces, prohibido, y lo ideal es evitar. ¿Algún Y la alimento otra era, que aumente el riesgo? Dentro de los alimentos que se han visto, el único que yo he encontrado, por ejemplo, es uno que se llama resveratrol, que incluso se ha dado como suplemento, y ese sí se ha visto que en pacientes que ya tienen cáncer de mama, es un suplemento, es el típico que dice este es un medicamento, no es un medicamento, y es responsabilidad de quien lo indica y de quien lo consume. Entonces, no hay como tal un alimento como tal. El alcohol, si lo consideras como un alimento, pues, pero tendrían que ser más de 67 pacientes, ¿no? Bueno, ahorita que está en ese tema, por ejemplo, los fitoestrógenos o muchas cosas que se están ahorita usando mucho, y lo preguntaban también, de una vez le voy a retomar esa pregunta, Sandra, más hormonales, anticonceptivos para menopausia relacionados con cáncer. O sea, el estudio del millón de mujeres que se hizo en Inglaterra, que es más o menos el de donde viene todo lo de la parte hormonal, nosotros como oncólogos es muy raro que fomentemos la terapia hormonal de reemplazo, sin incrementar el riesgo como tal de cáncer de mama. Pero más allá de 5 años, el RR se eleva a 1.7. Incluso la tibolona, que se hablaba de que no había riesgo, sí hay un 1.6% de riesgo, de un RR de 1.6, que te incrementa el riesgo con la tibolona. Ya hay quien lo ha tomado 10 años, 15 años, y sí nos ha tocado ver pacientes con consumo de tibolona que tienen cáncer de mama. Entonces, las situaciones o la sintomatología postmenopáusica se enfoca en eso, en la sintomatología. No se da terapia hormonal a más de 5 años después de que presentó menopausia. Sí se pueden utilizar fitoestrógenos y suplementos, pero tienen que tener mucho cuidado porque en la actualidad, con todo lo que es el consumo de X país, y entonces lo empiezas a leer y resulta que es extracto hormonal de no sé qué animal, y la paciente tiene sangrados, tiene hemorragias, tiene turgencia mamaria, o sea, sí son hormonas. Hay las famosas hormonas bioidénticas que sí son hormonas y entonces sí te incrementan el riesgo. Entonces, y de la edad de la menopausia para evaluar cuántos años puedes tú otorgar este tratamiento. Y siempre con tu mamografía anual, ¿no? Para tratar de disminuir el riesgo de cáncer de mama. Muchas gracias. Sigo con la siguiente pregunta. Miriam del Toral nos pregunta, ¿los quistes también se pueden abordar con biopsia Mira, con BAF? la condición fibroquística es una variante anatómica, no es un factor de riesgo para cáncer de mama. Más o menos el 50% de las mujeres tienen condición fibroquística. Y habrá que está la glándula mamaria totalmente llena de quistes, pero como son pequeños no hay necesidad de hacerle nada. Simplemente la mujer va a referir mayor dolor mamario cada que va a menstruar. Pero cuando el quiste mide 2.5 centímetros o más, esos son generalmente los que se tienen que puncionar. Esa punción se puede hacer ultrasonido, pero algo importante es que cada que tú hagas una punción, tienes que mandar ese líquido a patología. O sea, no asumir que porque ya le hiciste 3, ya lo más seguro es que todo sea negativo. No, porque la edad de la paciente va a seguir sumando y nuevamente, aunque sea reiterativo, el principal factor de riesgo para cáncer de mama es la edad. Gracias. Paso a la siguiente pregunta. Karina Judith Huesca nos pregunta lo siguiente. En las mujeres lactantes, bueno, ya la habíamos abordado, y con sospecha de cáncer de mama, podría hacerse un ultrasonido mamario. Tiene 100% de sensibilidad, ¿no? Y ya después de eso se complementará con mamografía o resonancia. Muy bien. La siguiente pregunta, Humberto Lelevier. ¿En qué situación clínica se recomienda el ácido acetilsalicílico y en qué dosis? El ácido acetilsalicílico es el mismo que se utiliza, por ejemplo, para cáncer de colon. O sea, tú lo puedes usar en una dosis de 100 miligramos, ¿sí? Por decir alguna marca, y usarlo de manera diaria. Entonces, el factor protector es contra el riesgo de inflamación. Esa es la manera en que la aspirina protege contra cáncer de colon y cáncer de mama. Además del factor protector para riesgo cardiovascular. Muy bien. La siguiente pregunta es de Elia Avilés.
podríamos y serviría invertir la lectura de los datos estadísticos, es decir, a mayor lactancia, menor riesgo de cáncer de mama, 32%, reducción con 12 meses de lactancia, versus a menor lactancia, mayor riesgo de cáncer de mama por mutación BRCA. Aumenta el 68% sin lactancia materna. De los datos. Que creo que es ahí donde nosotros podemos ejercer un cambio, ¿no? O sea, no sabemos a qué mujer le va a dar cáncer, pero si tú tienes una mujer que acaba de parir y están por quitarle la incrementar el riesgo de cáncer de mama hasta un 68%. Bueno, y la verdad es que desde que empezó a comentar lo de la suspensión abrupta de la lactancia, nuestro chat empezó a ponerse bueno. Entonces, apuntan que cuál es la manera más fisiológica de suspender y si esta suspensión abrupta también está, o sea, con el aumento del cáncer de mama está relacionado cuando son muerte perinatal o algún motivo por el que se haya tenido que suspender abruptamente, o sea, la mejor manera, y si también está relacionado con suspensiones abruptas. O sea, aquí, digo, ustedes saben mejor que yo que la glándula mamaria tiene el FIL, ¿no? El factor inhibidor de lactancia. Entonces, generalmente, si ustedes no ponen vendaje, esa succión va a ir inhibiendo la lactancia de manera gradual. Eso sería en el mundo ideal, ¿no? En estas situaciones donde entra, pues, una pérdida gestacional, un aborto, recuerden que yo lo que mencionaba es que el factor protector para cáncer de mama es un embarazo de término. Entonces, cualquier embarazo que no sea de término no te va a modificar, ¿sí? Pero esta suspensión abrupta a lo que se refiere es en esa mujer que tuvo, por ejemplo, un óbito, y entonces tienes que, pues, inhibirle la lactancia. Para eso entra un medicamento, ¿sí? Donde ese medicamento, que es la cabergolina o la bromocriptina, te va a ayudar a disminuir la secreción de estos factores, ¿sí? El depósito de colágeno, o sea, esto que se analizó en estos ratoncitos, y también ya no les puse eso, pero este análisis también se hizo en mujeres que fueron sometidas a mastectomía de reducción y donaron su tejido mamario. Y entonces le hicieron todo el análisis a ver si los cambios que habían visto en los ratoncitos. Entonces, no hay muchos datos directos sobre si es por un óbito o por una suspensión abrupta directa a una causa en la que el embarazo no siguió, pero sí el hecho de usar, por ejemplo, el medicamento te puede disminuir el factor inflamatorio y de esa manera disminuyes el... Pero eso no se lo digan a nadie, porque entonces lo van a utilizar para seguir suspendiendo la lactancia. Bueno, Ana Sandoval nos pregunta, en las suspensiones abruptas de la lactancia, ¿subsecuentes relactaciones compensan el riesgo de cáncer? La verdad es que es una pregunta muy controversial. Yo lo que les decía aquí es que el factor protector de la lactancia, como tal, continuo. ¿Sí se acuerdan que les mencioné, no? O sea, el factor protector de la lactancia es acumulativo. Entonces, si tú das un mes y luego suspendes y luego das otro mes, es acumulativo. Entonces, ese es el factor porque vas a tener remodelación, perdón, de la glándula mamaria y vas a tener nuevamente esa remodelación. Entonces, hoy por hoy el factor protector de la lactancia es independiente de la paridad, va asociado a la duración y no importa si suspendiste o fue intermitente, ¿sí? Esa es la gran ventaja de la lactancia. Y lo mismo, ella preguntaba, por ejemplo, si estas suspensiones temporales de una semana, 15 días, que a veces algunos médicos indican por alguna razón, si pueden aumentar si se fijaron, en el estudio que vimos de los ratoncitos, después de 28 días, ambas glándulas mamarias habían llegado a una involución abrupta. El Ki-67, que era el factor de proliferación, se mantenía. Esto es una analogía en tiempo. O sea, los ratoncitos, como les dije, tienen 16 días para empezar la lactación. O sea, a los 16 días de vida ya están comiendo otra cosa. Esto si tú lo traspolas, ¿sí? Y bueno, también ella misma nos pregunta, cuando una mujer se embaraza y estaba lactando, ¿qué tipo de cambios se da? ¿Esto aumenta el riesgo? En realidad, aquí acuérdense que el principal factor es en el primer embarazo, porque es cuando ocurre el término de la remodelación mamaria, embarazo. Entonces, ya cuando entra el segundo embarazo, ya la lactogénesis ya ocurrió y simplemente se retoma del otro embarazo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en realidad no cambia o no hay riesgo, al contrario, o sea, esta lactancia se va a sumar a la nueva lactancia cuando nazca el siguiente bebé porque es acumulativo, aunque suene reiterativo. Y bueno, también relacionado con esto de las suspensiones, Ana Charfe nos pregunta que si en madres lactantes que se indica el medicamento para suspender la lactancia, ¿se puede revertir? Los que vieron esta plática y se convencieron de seguir lactando. Pues mira, tú sabes que la relactación se puede hacer, sí se tiene que utilizar ciertos medicamentos, pero por ejemplo la cabergolina que pasa ese efecto para incrementar la dosis y apoyarte con la extracción sobre todo, ¿no? Para volver a retomar esa ¿cómo se llama? Esa estimulación. Pero sí te tienes que apoyar el medicamento, aunque a lo mejor incrementar la dosis porque va a ser dosis respuesta. Okay.
Y bueno, aquí preguntan que si es mejor suspender la lactancia con cabergolina que con Pues la idea, vendajes. lo mejor es no suspenderla, digo, en ese sentido es que sea el FIL, ¿no? El propio FIL que lo haga de manera natural. El vendaje, pues va a ser un poquito más. El vendaje, la verdad es que pues es como para que la mujer se sienta que está haciendo algo, pero en realidad lo que lo va a suspender, pues es el FIL. La cabergolina es, por ejemplo, si la mujer ya necesita hacer algo más, digo, en la actualidad el empoderamiento de la mujer te lleva a adaptarte a su entorno y entonces tienes que ayudarle para que no le vaya a dar una mastitis. A lo mejor no tiene tiempo de estarse haciendo extracción al riesgo de otra cosa, ¿no? Bueno, ya la última pregunta, doctor. Rosy Guerrero nos pregunta que por qué se incrementa el riesgo cuando una mujer sigue menstruando después de los Por el 45 estímulo años. hormonal. O sea, digo, aquí yo siempre les he dicho, la medicina lo único que hace es darle la vuelta a la selección natural. O sea, iban arreglando después de los 48 años o más, se morían de cáncer de ovario o cáncer de mama. Y entonces la misma selección natural pues fue quitando a las que seguían menstruando durante más tiempo y dejó a las que presentaban menopausia como factor protector. Claro que habrá algunas mujeres que siguen arreglando después de los 48, 52 o 63 años y entonces habrá que generar un factor protector porque acuérdense que menarca temprana o menopausia tardía, a mayor factor edad es el principal factor de riesgo. Acuérdense que el sistema inmunológico va teniendo alteraciones durante la edad. Si yo les pongo una vacuna a los 9 años, pues obviamente la cantidad de anticuerpos que van a generar es increíble, ¿no? Pero si les pongo una vacuna a los 45 años, la cantidad de anticuerpos va a ser. Entonces, cada que la mujer regla, tiene turgencia mamaria, tiene estímulo de los receptores hormonales y la glándula mamaria se va a preparar para un embarazo y va a querer entrar nuevamente en una lactogénesis. Entonces, esa proliferación puede generar una mutación y esa mutación, conjunto con la edad de la paciente, que ya no mutaciones y te va a generar un cáncer a la larga. Por eso es que la menopausia a los 48 años es un factor protector. Lo que nosotros hicimos en el estudio del 1.000.000 de mujeres, nos dimos cuenta que si nos vamos alrededor de la naturaleza y seguimos dando hormonas, pues vamos a incrementar la mortalidad, porque le estamos dando a la naturaleza pues lo que ella nos está protegiendo. Muy bien, esa fue la última pregunta y además pues en el chat está muchas felicitaciones Sí, y muchos agradecimientos. Muchas gracias por su participación, doctor, presidenta de ACLAM. Gracias, Katia. Muchas gracias. ¿Podemos quitar micrófono y aplaudir? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo, en nombre de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, doctor Jesús Mario Canseco, estamos extremadamente orgullosas por su generosidad y sumamente agradecidas de poder ampliar nuestros conocimientos y sobre todo por su gran disposición, porque esta información se va a ir a nuestras redes, se va a ir a hacer una difusión y un conocimiento gratuito y generoso y sobre todo amoroso por su parte, puntuales viniendo de un experto, que es así como se genera esa confianza profesional. La lactancia es la manera más costo efectiva que a nivel nacional podría ayudarnos a salvar todas esas miles de vidas basadas en todos esos estudios y sobre todo que nosotros en usted tenemos un aval de confianza y de apoyo para las preguntas por venir y para nuestras madres que nos dan también con su generosidad dispuestas a consultarnos y a hacer un cambio en su vida cuando deciden tener objetivos de ACLAM, ¿no? Tener esta parte profesional para la lactancia materna en el país. Luego entonces, y con todas estas palabras, y me quedo yo corta en toda esta emoción que sentimos, porque justamente es uno de los, y justamente así tenemos una oportunidad de disminuir las herencias en caso de que haya con nuestras familias. Entonces, me faltan palabras y estamos sumamente agradecidas por todo este tiempo y toda esta, más allá del tiempo que consideramos que es. No me queda más que decirles a todas ustedes que vamos a tener para el 18 de noviembre, igual miércoles 18 de noviembre de 6 a 7 de la tarde, el tema de prematurez y lactancia, siendo el mes de noviembre el mes de la participación y conocimiento de prematurez, con amplia experiencia en prematurez y con un gran desarrollo en el tema, que es la doctora María de Jesús Durón Segovia, y en el mes de diciembre, que es justamente la campaña de conocimiento contra el SIDA, vamos a tener igualmente una presentación muy importante, 2 de diciembre, de 6 a 7 gran ponente, que les estaremos diciendo los datos muy pronto. Agradecemos a todas ustedes, a todo el consejo directivo, a nuestra secretaria Zoraida Banda por todo este seguimiento y dedicación que le ha puesto, a Ana Charfén del área de difusión que con las redes, a Katia Contreras por esa síntesis tan adecuada y a Adriana Guillén, que es nuestra coordinadora de comunicación, quien gracias a ella hemos podido tener este recontacto con estos especialistas y sobre todo IBCLCs y a todas ustedes por su disposición para escucharnos. Muchísimas gracias a todas, a todos, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas felicidades por ACLAM y pronto nos vemos por ahí entonces ya. Perfecto, acá lo esperamos, con los brazos abiertos.
con Zoraida Gracias. directamente. Muchas gracias.